Easy. MG. BTR. Y Líder. Presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la revisión de las informaciones en CNN Chile y Chilevisión Noticias. Buenas noches. Un preocupante aumento de los casos de niños y jóvenes ha evidenciado el último informe epidemiológico. Sí, porque mientras expertos, pero además también las autoridades intentan analizar cuál es la incidencia de las nuevas variantes en las actuales cifras de contagio. Lo veía bastante lejano y nunca pensé que me iba a contagiar de esta forma. Me fui a hacer igual el PCR y ahí se demoraron solamente 2 días en darme los resultados y era positivo. Dos jóvenes, él de Las Condes y ella de San Ramón, dos realidades distintas, pero ambos adolescentes terminaron contagiados con COVID. La realidad de ellos es parte de una triste estadística que preocupa. El último informe epidemiológico del MinSal centrado en niños y adolescentes evidencia un preocupante y exponencial aumento de los casos confirmados. Si se comparan todos los casos por comuna de menores de 19 años contagiados, la cifra de solo los primeros 3 meses de este año ya se acercan rápidamente al total de casos de todo el año pasado. En Vitacura, por ejemplo, el 2020 se registraron 159 casos confirmados y en lo que va del 2021 ya van 111. En la Florida, el 2020 hubo 1.236 casos confirmados y que en estos primeros 3 meses del 2021 ya acumula 516. En Las Condes, el 2020 hubo 439 casos y este año ya suman 233. La proyección preocupa. En gran parte de las comunas de la región metropolitana se registra esta preocupante tendencia en niños y adolescentes, pero con distintos factores de base dependiendo del lugar. Creo que tiene que ver con el efecto de las vacaciones, en que los jóvenes salieron más a vacaciones, socializaron más. Está todo también lo que tiene que ver con fiestas clandestinas. Gran parte de los adolescentes se contagia en espacios intradomiciliarios. Eso quiere decir que no necesariamente ellos son el caso índice. Los factores que inciden son muchos y estos jóvenes lo saben. Cada uno se contagió por una causa distinta y así han visto a muchos compañeros y amigos contagiarse. Esta persona había contagiado como la mitad del curso. Dentro de todas las personas, mi hermano. Y bueno, después mi hermano me contagió a mí. Dentro de todo, por el tema de que afectaba como a los adultos mayores, igual uno no lo toma tan como fuerte, pero igual ahora hay muchos jóvenes que han fallecido y cosas así por eso. Aumento de casos en jóvenes que también podría estar modificando la realidad epidemiológica que conocíamos tras la irrupción del COVID en nuestro país. Debe estar ya participando en un porcentaje la aparición de nuevas cepas, como la brasileña u otra. Paralelamente, la autoridad está investigando para establecer si acaso las nuevas variantes del virus están presentes en Chile. Nosotros estábamos haciendo 176 secuenciaciones a la semana. Para la próxima semana vamos a secuenciar 500 muestras semanales para tratar, como dice usted, de pesquisar cualquier cepa nueva o cepa extraña que pueda explicar el aumento también de los casos. Dudas sobre datos relevantes frente a un escenario complejo y desafiante para todos. 3 carabineros fueron detenidos en una fiesta clandestina en Providencia. La Fiscalía formalizó a un teniente coronel no solo por organizarla, sino que también por amenazar al capitán que realizó el procedimiento. Sí, el tribunal prohibió dar a conocer los nombres de los uniformados. Séptimo piso de este edificio fiscal ubicado en avenida Ricardo Lyon en Providencia. Carabineros llegaba a fiscalizar tras llamados por una fiesta clandestina, llevándose una sorpresa. Los fiesteros eran miembros de la misma institución. De hecho, el departamento denunciado es en la residencia de un oficial de alto rango. En el contexto de una denuncia desarrollada por personal municipal de la comuna de Providencia, se detuvo el día de ayer a 4 personas quienes infringieron las medidas sanitarias, dentro de las cuales habían 3 miembros de la institución. Efectuando una reunión particular con ruidos molestos, donde Carabineros fiscalizó a 7 personas en el interior
infringiendo de esta manera el aislamiento sanitario decretado por la autoridad en época de pandemia. Asimismo, la resolución exenta 43, que en su artículo 52 prohíbe reuniones en residencias particulares. Entre los detenidos figuraba un teniente coronel, miembro de la subdirección administrativa de la Escuela de Formación, un teniente del primer escuadrón del grupo de caballería, un subteniente de la Escuela de Caballería, además de un civil que los acompañaba. Fue un capitán el que tomó el procedimiento, siendo amenazado por el oficial de mayor rango. Amenazó al capitán Francisco diciéndole, comillas, la cagaste con esto, no sabéis con quién te estás metiendo. Sin embargo, los 4 terminaron siendo trasladados hasta la 19ª Comisaría de Providencia y 2 de ellos formalizados. El civil oriundo de Temuco, quien ya tenía una causa por vulnerar las normas sanitarias, y el teniente coronel como organizador del evento. El día de hoy se formalizó investigación respecto de ambos sujetos por el delito del artículo 318 del Código Penal, y del teniente coronel además se formalizó investigación por delito de amenazas. La Seremi de Salud instruyó un sumario sanitario. En lo que respecta al área administrativa, la institución determinó en forma inmediata el desarrollo de un sumario con la finalidad de esclarecer y dilucidar las responsabilidades y sanciones de los involucrados. ¿Usted entendió? Sí, señor magistrado, entendí. Ambos dijeron entender los cargos y es de esperar que hayan comprendido el mismo mensaje que se ha buscado entregar a la ciudadanía en momentos críticos de la pandemia. Los 2 quedaron en libertad con arraigo nacional y en el caso del teniente coronel con prohibición de acercarse a la víctima de las amenazas. La investigación se desarrollará por 60 días. Una noticia lamentable, un conductor murió tras chocar manejando a exceso de velocidad. Hechos similares se han producido en este último tiempo, lo que reabrió el debate sobre la instalación de teleradares, un proyecto de ley que se analiza en el Congreso. Imagen captada por una cámara de seguridad y que da cuenta clara del fuerte impacto de esta camioneta tras perder el control, arrasando con un poste de luz, un árbol, un grifo e impactar en un restaurante. Fatal accidente que se pudo evitar. Se han empadronado testigos que han manifestado una presunta velocidad no razonable y prudente por parte del conductor. Efectivamente, la calzada sí mantiene daños en el tramo recto de Avenida Mata. Primero el frenazo y después los vidrios. Mis compañeros que estaban acá trabajando escucharon fue el estruendo. Cerca del 30% de fallecidos en accidentes de tránsito se atribuyen al exceso de velocidad. Preocupantes cifras que están en la mira de las autoridades. Buscando bajarlas, tramitan un proyecto de ley para la creación de CATI, el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, el cual tiene como protagonista a los teleradares. Estas cámaras se instalarían tanto en carreteras como también en zonas urbanas, es decir, a lo largo de todo el país, para que así los conductores bajen la velocidad y así podamos prevenir siniestros de tránsito. Sería lo ideal porque hay mucho imprudente en la calle. Sí, me parecería muy bien. Sí, porque es un riesgo andar a exceso de velocidad, por algo hay un límite de velocidad, si no andaríamos todos haciendo lo que quisiera por la calle. De ser detectado por estos teleradares, el infractor será automáticamente multado. Una medida que nació en países de Europa, como Francia o España, en donde redujo los accidentes en un 40%. Hoy día solamente se realiza con capital humano, es decir, con Carabineros de Chile, y a través de capital humano solamente somos capaces de detectar 3 de cada 10.000 exceso de velocidad. Ojalá que quede en manos del Ministerio de Transporte, un externo, para que no se diga que las municipalidades lo pueden usar para distintas cosas que no corresponden. Así que me parece una buena idea que va en la línea correcta. Sin duda, un cambio drástico que vendría a reeducar a los conductores que exceden los límites. El proyecto ya pasó al Senado, donde sigue la espera de avances. Hace más de un año, los diputados lo aprobaron. Está en un muy buen proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso hace mucho tiempo y que hay que apurar. Que se instalan en lugares peligrosos para que la gente disminuya la velocidad, para evitar precisamente accidentes graves. Está comprobado que resulta. Y respecto de si son el equivalente a los fotorradares o los tristemente célebres fotorradares, quiero decirle enfáticamente que no. Lo que busca este proyecto CATI es cambiar conductas, ojalá no se recaude nada. Conductores y autoridades esperan que la iniciativa sea aprobada lo antes posible y así ganar la lucha a quienes no entienden la responsabilidad que conlleva sentarse en el asiento del conductor.
El fiscal Pedro Pinochet fue detenido esta tarde por participar en una fiesta clandestina. Vamos a hablar con Benjamín Contalva sobre este tema. Benjamín, una noticia que ha producido impacto. Si un fiscal no hace caso de la ley y de la normativa, ¿quién lo hace, no? Absolutamente, no deja de llamar la atención lo que acaba de ocurrir, muchachos. Muy buenas noches. También saludamos a nuestros televidentes y les contamos esta noticia. Ya veíamos hace algunos minutos en la nota que informaba la detención de uniformados, de altos cargos de carabineros. Esta vez se repite con un funcionario público, con un fiscal. El fiscal que se encarga de investigar los delitos sexuales en la Fiscalía Metropolitana Sur. Nada más y nada menos que Pedro Pinochet, quien durante esta tarde, pasado a las 4 de la tarde, fue detenido por personal de carabineros, luego que recibieran a través de la central de comunicaciones el llamado del 133, advirtiendo primero ruidos molestos y la realización de lo que ya se conoce y hemos visto hace bastante tiempo, las fiestas clandestinas. Un fin de semana que estuvo marcado absolutamente por la misma realización de estas fiestas. Lo veíamos ayer con 69 detenidos en Quinta Normal, lo veíamos con los funcionarios de carabineros detenidos también por esto mismo. Y además el ex cantante de Los Tetas, que estaba participando en esta misma dinámica. Carabineros nos señaló que fue lo que ocurrió con este procedimiento. También hizo un llamado al autocuidado y, por supuesto, a insistir con denunciar este tipo de hechos. Escuchemos lo que nos señaló Carabineros. Como Carabineros debemos informar respecto a la detención de 10 personas adultas, una mujer y 9 hombres, quienes durante el transcurso de la tarde del día de hoy participaban de una reunión con exceso de aforo permitido en un domicilio particular en la comuna de Santiago. Actividad que involucra individuos que no entienden la gravedad de la situación sanitaria actual, insistiendo en realizar este tipo de reuniones. No nos cansaremos de reiterar el llamado al autocuidado y apelar a la responsabilidad individual de las personas. Los antecedentes de este procedimiento serán puestos a disposición del Ministerio Público y la Seremia de Salud. Hasta la primera comisaría fue trasladado el fiscal junto a otras 9 personas, en donde hasta ahora se encuentra la fiscal en jefe, Macarena Cañas, de la Fiscalía Centro Norte, realizando las diligencias para finalmente establecer los cargos que va a enfrentar el fiscal por este delito. Muchísimas gracias por toda la información. Seguimos atentos. Buenas noches. Buenas noches. Cambiamos de tema. Le contamos que baja oferta y alta movilidad son algunas de las razones que explicarían que pese al mal momento de la actividad económica por la pandemia, el precio de los arriendos sigue subiendo. Y se trata además de una tendencia que se reforzaría en el segundo semestre. Don Guillermo, ¿hace cuánto usted vive en este barrio? 88 años. ¿Los arriendos han subido o han bajado desde que comenzaron las cuarentenas? Un poco. Una síntesis perfecta de la realidad de los precios de los arriendos en Santiago. Don Guillermo ha vivido toda su vida en las cercanías del Club Hípico y para él los arriendos no han bajado. ¿Usted por qué cree que han subido los precios? ¿Porque hay mucha demanda? ¿Por qué? Porque hay más gente. Y si preguntamos al azar en la calle... Oye, una pieza chiquitita que no te cabe una cama de una plaza a 180. ¿A dónde mucho estamos viviendo? Y eso del último año, ¿no? Sí, para ahora. Y yo arriendo también, yo vivo en Peñalolén. ¿El último año ha subido o bajado el arriendo? Mira, si superas que ni siquiera ha bajado nada donde yo vivo. Están iguales y consideramos de que deben de bajar los arriendos porque estamos en cuarentena y la situación es más difícil. Bajaron el año pasado. El año pasado por lo menos mantuvieron todo el tiempo de cuarentena, digámoslo como de mayo a junio, julio. Y ahí nuevamente este año volvieron a subir. El último estudio del cuarto trimestre de 2020 del portal inmobiliario arroja 4 conclusiones. Se reactivó el mercado de casas, se consolidó la búsqueda de viviendas alejadas de zonas de alta densificación y la búsqueda de más espacio y metraje interior, y se desaceleró el alza en el precio de los arriendos en el centro. En rigor, subieron, pero hubo escasas excepciones. Se puede dar que el mismo propietario tome la decisión de ajustar precios a la baja para de esa forma poder arrendar de forma anticipada, que es lo que vimos fundamentalmente durante el segundo y también tercer trimestre del año 2020. Los arriendos son súper elásticos. ¿Qué quiere decir esto? Que ante cualquier variación del entorno reaccionan rápidamente. En conclusión, los precios fueron al alza y se estima que los precios seguirán subiendo en el segundo semestre. En general lo que hemos visto antes de la última cuarentena que estamos viviendo es que los precios empezaban nuevamente a retomar su ritmo natural. Por supuesto, esto va a estar en fluctuación hasta que podamos llegar aproximadamente a junio, julio, donde podamos tener una normalidad mayor de la que tenemos en este minuto. Otro punto a considerar en los actuales
Continuamos con las noticias. Numerosas fiestas clandestinas fueron descubiertas. En una, los participantes arrojaron botellas a carabineros que detuvo a 69 personas, entre ellas embarazadas. Y en otra fue detenido el ex vocalista de la banda Los Tetas. Hasta por el techo, así intentaban escapar los participantes de una fiesta clandestina denunciada por vecinos en Quinta Normal. ¿Estaban adentro? Un amigo que me invitó a nada. ¿Estaban en pandemia? Sí. ¿Cuántas personas había? ¿Cuántas personas había? ¿No había consumo de alcohol? Con amigas. ¿No te da vergüenza? Sí. Reconoce que le da vergüenza, pero claramente tiene nula conciencia de la pandemia. Es una de las asistentes a la fiesta que se realizaba en este local. 5.000 pesos costaba la entrada y al interior se comercializaba mucho alcohol, pero no precisamente en gel. Los organizadores tenían incluso cámaras de seguridad en el exterior para detectar la presencia policial. Sacaron uno pasaron por la casa, o sea, lo sacaron los carabineros recién. ¿Qué es recurrente esta fiesta en este lugar, en este galpón? Sí, toda la semana. Más de un año que ya venimos reclamando y que ya ha pasado esto varias veces. Han estado hasta los militares acá y no han podido hacer nada. Al interior del recinto había más de 70 personas que en un comienzo se resistieron a ser fiscalizadas y agredieron a carabineros. Al proceder carabineros son recibidos con el lanzamiento de objetos contundentes, botellas, mesas, donde resultan 5 carabineros lesionados. Por eso se solicitó incluso apoyo de personal de control de orden público y así, uno a uno, comenzaron a salir los asistentes, entre ellos y para sorpresa de todos, 4 embarazadas. En total, fueron 69 los detenidos. Bajen con cuidado. Espacio. En Las Condes y también escapando por el techo, fueron sorprendidos quienes participaban en un carrete en un departamento en calle Sor Josefa. Habrían sido cerca de 15 los asistentes, los que al ver la presencia de carabineros y de seguridad municipal, huyeron a casas colindantes. Otros se escondieron en el entretecho, primera vez que me toca una cosa así. Ojalá que les caiga todo el rigor del sumario sanitario y que lo paguen, porque eso es lo que no sabemos, cuánto realmente lo pagan. Mientras que en Providencia, este grupo de personas fue denunciado por vecinos por ruidos molestos en medio de la cuarentena. Uno de ellos era el rapero Camilo Castaldi, más conocido como T-Time, ex integrante del grupo Los Tetas, que así reaccionaba al ser fiscalizado. Soy el único que atiende a la policía. Ya, don Camilo. No, si no saben nada. Chuta, oye, no, que me alata, porque soy el único que lo ha defendido a ellos. Una vez que ingresamos al departamento nos pudimos percatar que había más de 6 personas al interior, las cuales estaban en evidente estado de ebriedad. Por lo anterior, activamos el protocolo correspondiente, constituyéndose el Seremi de Salud en comisión. Al tratarse del dueño de casa, T-Time fue además formalizado la tarde de este domingo por infringir el artículo 318 que rige la normativa sanitaria en el contexto de la emergencia por infringir COVID-19. Atendida la gravedad de la conducta por la situación sanitaria en la cual atraviesa el país, se solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario total en su domicilio, la cual fue concedida por parte del tribunal y se fijó un plazo de 30 días de investigación. Fiestas, carretes o reuniones sociales en plena cuarentena y protagonizados por jóvenes y embarazadas que definitivamente parecen no medir los riesgos en el peor momento de la pandemia. La gente joven también puede enfermar, también puede morir. Revisando un día, veíamos que el paciente más joven tenía 29 años, y el mayor, el más anciano del grupo tenía 42. Eso es lo que a mí me tocó vivir personalmente para explicarle más o menos cómo ha ido cambiando esto. Este domingo se registraron más de 7.000 casos de coronavirus y las fiestas clandestinas no cesan, en un momento en donde ahora son jóvenes los que están siendo internados a causa de esta enfermedad. Largas filas, extensas esperas y muy poco distanciamiento en plena pandemia hubo esta mañana en el aeropuerto de Santiago. Desde mañana lunes a las 5 de la mañana nadie podrá salir salvo razones humanitarias y los extranjeros no residentes no podrán entrar por el principal terminal aéreo del país.
A solo horas del cierre de fronteras, las aglomeraciones eran la postal en el aeropuerto en medio de la pandemia. Cientos intentando subirse a uno de los 2 vuelos que tenían como destino Europa. Largas filas y esperanzas altas. No, lo adelantaron. Adelantaron el vuelo del viernes para ahora. Y esto por las medidas de restricción nuevas, ¿no? Me imagino. Sí. ¿Cómo lo han hecho? ¿Llegaron muy temprano? Muy temprano, ¿Sí? así que vamos tranquilos. Todavía yo creo que hace casi 2 horas que estamos aquí. 2 horas. Casi. Cuando llegó la noticia que van a cerrar el aeropuerto o no van a estar los vuelos, decidí adelantar el viaje y ahora estoy yendo a mi país. No sé si voy a poder volver dentro de un mes o no, pero hasta que se vuelve tengo que estar afuera porque estará cerrado aquí todo. ¿Dónde vas? A la India. Situación provocada casi a la fuerza por las nuevas disposiciones sanitarias. Nadie entra y nadie sale en los próximos 30 días, desde este lunes a las 5 de la mañana. Decisión que provocó, por ejemplo, retornos abruptos. ¿Dónde vas? Mi destino final es Berlín. Berlín. ¿Y tomas el Air France que está...? Air France a Francia y de París a Berlín. ¿Es el último Air France que Sí. Sí, yo vivo allá, estudio allá, así que en verdad me salvé. No, tenía mi vuelo, así que, bueno, hay mucha cola, pero está bien. Yo mientras me tomo un café, voy esperando nomás para llegar a París. Tenemos vuelos internacionales hoy día que están saliendo bastante llenos porque las personas están saliendo del país, especialmente extranjeros residentes, pero luego va a ser muy parecido al año pasado, en junio, julio, donde el aeropuerto estaba totalmente vacío. Los vuelos domésticos continúan funcionando, pero estamos hablando que teníamos 690 vuelos diarios y hoy día tenemos 130. Y es uno de los efectos, las aerolíneas están reprogramando los vuelos y eso trae consecuencias. Otra situación es lo que acontece con la llegada de pasajeros, quienes deben financiar sus estadías en hoteles de tránsito por 5 días en caso de ingresar con PCR negativo. De lo contrario, quienes son sometidos a los test aleatorios y arrojan positivo son trasladados a una residencia sanitaria sin cobro para el pasajero. Nos disculpamos por las demoras, no son nuestros procesos, son del Ministerio de Salud, pero como lo dije antes, somos aliados del Estado y tenemos que apoyar. Estamos con personal entregando botellas de agua a la gente que espera, con megafonía para que se separen, pero efectivamente las esperas son largas. Una situación compleja, pero solucionada pasado el mediodía. Todo en la antesala a una restricción mayor desde este lunes. Y atención también a lo siguiente, porque mañana comenzarán a regir las nuevas medidas que buscan disminuir los muchísimos contagios de COVID-19 en nuestro país. Además del adelantamiento del toque de queda, habrá restricciones de compra y funcionamiento también de cientos establecimientos. Además, se va a restringir el uso de los permisos colectivos. De hecho, pasamos hasta comprar una olla nueva para el departamento también, por si acaso. Último día de compras en la previa del inicio de nuevas restricciones en nuestro país. Desde este lunes se podrán seguir comprando alimentos, alcohol, medicamentos, artículos de higiene y aseo personal, pero no bienes no esenciales, ni siquiera por delivery. O sea, no me parece muy bien porque ponte tú, si se me echa a perder algún electrodoméstico que es esencial, no sé, pues el hervidor, o no sé, las ferreterías si van a abrir porque se te puede echar a perder alguna llave y ¿qué hago? Aún hay incertidumbre, pero escuche bien, por los próximos 15 días sí podrán abrir supermercados, almacenes, bancos, farmacias y bencineras, no así centros comerciales, botillerías, tiendas de ropa o calzado. Los gaffiter y electricistas sí podrán trabajar, pues son considerados esenciales. A partir de este lunes se restringen además los permisos colectivos de trabajo. Ahora las empresas esenciales solo podrán tener en sus instalaciones operando a funcionarios que realicen labores operativas, logísticas, productivas, de seguridad y limpieza. Pero es importante que el trabajador de la empresa esencial cumpla funciones esenciales. Se estará fiscalizando aquello. Además, se ha autorizado para que sea el mandante quien pueda solicitar los permisos de desplazamientos de los trabajadores contratistas o de empresas de servicios transitorios, y así este se hace responsable de los permisos que se soliciten. Más allá que trabajen en un rubro esencial, quienes hagan labores administrativas, contables, financieras o de asesorías no podrán acceder al permiso colectivo, deberán hacer teletrabajo. Para mí mejor que todo el mundo esté guardadito, así todos salimos de esta pandemia una vez, que es lo que se quiere. El toque de queda también sufrirá cambios desde este lunes. Comenzará a regir a las 9 de la noche y se acabará a las 5 de la mañana, algo que va a generar cambios en el servicio de transporte público, tanto de buses del sistema red y de metro.
Los buses seguirán despachándose de terminales a las 5:30 de la mañana y van a operar hasta el horario de comienzo del toque de queda, es decir, hasta las 9 de la noche. Metro va a cerrar sus estaciones, es decir, el último ingreso de pasajeros a las 8 de la noche y Tren Central a las 8:15. De lunes a viernes, Metro abrirá sus puertas a las 6 de la mañana, los sábados a las 7 y domingo a las 8 a.m. Durante las próximas 2 semanas, los permisos individuales seguirán siendo 2 a la semana en lugares en cuarentena, pero no podrán ser acumulables para el fin de semana. Se exigirá además este documento al momento de ingresar a algún comercio. En fase 1 también vamos a tener 2 permisos. La diferencia está y radica en que el día sábado, domingo y festivo vamos a hacer solamente uso de un solo permiso. Por lo tanto, vamos a poder usar de lunes a viernes uno y sábado, domingo el otro. Para la realización de cultos religiosos en cuarentena, se estableció un aforo máximo de 5 personas, medidas que buscan frenar el aumento de contagios por coronavirus que está dejando las cifras más preocupantes desde el inicio de la pandemia en nuestro país. El jefe de defensa de la región metropolitana reconoció que no hay más capacidad de fiscalización en las calles. Una realidad que pudimos comprobar sobre todo en las noches donde prácticamente no existe personal que se encargue de supervigilar y de los infractores. Fiestas clandestinas, chilenos que no acatan la cuarentena o incluso delincuentes que aprovechan de cometer sus delitos en pleno toque de queda. A más de un año del comienzo de la pandemia y con la región metropolitana nuevamente en confinamiento, para muchos las faltas constantes a las medidas se explican por una razón en particular. Falta de control. Si no sacan nada con poner un montón de restricciones, si no hay control en las calles. Yo ando todo el día en la calle y no me topo nunca con un control. Hay fiscalización, pero muy poca. Me parece que hay muy poca para la cantidad de casos que hay. Ciertos puntos importantes, Baquedano, Los Leones, una que otra, pero del resto, muy poca. Falta fiscalización, pero ¿qué más vamos a pedir? Carabinero está sobrepasado. Mucha gente se ha dedicado a hacerle la guerra a los carabineros de Chile y es por esa razón que la gente está destapada. Falta de fiscalización, sobre todo en las noches, que decidimos comprobar en las calles. Recorrimos por 3 noches el principal eje de Santiago, encontrando varias sorpresas. 1 de la mañana y este es el panorama en el eje Alameda-Providencia. Estamos principalmente en la Alameda con Amunati y este es el panorama. Los vehículos pasan con total normalidad. Horas y horas de recorrido en que constatamos la considerable reducción de la movilidad, pero también la nula fiscalización durante las noches para quienes andaban en vehículo o incluso caminaban tranquilamente a altas horas de la madrugada. Pero, ¿qué dicen las autoridades? Los esfuerzos que hemos realizado en fiscalización también siempre son insuficientes. No hay más capacidad de fiscalización, estamos al máximo operacional en toque de queda, se disminuye bastante la circulación, es mucho menos que durante los días, las horas diurnas, y cuando estamos en cuarentena nosotros privilegiamos los controles en horas no de toque de queda. Las noches, por supuesto, deben ser reforzadas y así se lo he pedido al general Yáñez, ¿cierto? Están haciendo un esfuerzo importante también, por supuesto, lo está haciendo también la Fuerza Armada. Estamos haciendo todos los esfuerzos del caso, pero también tenemos que entender que hay turnos, que hay otras necesidades, que hay otras prioridades. Falta de personal para fiscalizar a los rebeldes de siempre, que no respetan las medidas, en donde al parecer el cumplimiento de las normas queda mayoritariamente al criterio personal. Panorama complejo en una semana en que las urgencias nuevamente no están dando abasto con la cantidad de contagiados que se encuentran graves a causa del coronavirus. No es posible tener un carabinero en cada esquina, un militar en cada plaza o un PDI en cada manzana. Eso no es posible. Necesitamos primero de la autofiscalización. Somos nosotros los llamados a obedecer las normas sanitarias. Y en segundo lugar, necesitamos de la denuncia. Sin embargo, para algunos expertos el problema tendría además otro factor clave. La responsabilidad siempre va a ser política de la autoridad, de cómo comunica el riesgo. ¿Por qué en el año 91, 92 pudimos hacer un control del cólera tan bueno como lo hicimos? Porque en ese momento creíamos lo que nos estaban diciendo. Hoy día nadie cree nada. Una dura realidad en donde nuestro país se encuentra colapsado, no solo en las fiscalizaciones, en el aumento de los contagios y hospitales, sino que también en cómo se puede enfrentar de mejor manera esta pandemia que impacta con fuerza al país.
Y luego de un largo debate, el Senado despachó el proyecto del bono para la clase media. Las diferencias respecto al alcance del beneficio enfrentaron al gobierno y a la oposición, que además aprobó una indicación que a juicio del Ejecutivo es inconstitucional. En el Tribunal Constitucional podría terminar el bono clase media. Temprano este domingo se aventuraba una votación difícil con divisiones porque los senadores consideran insuficientes las ayudas. Necesitamos un bono, un apoyo real, de acceso universal, que la gente no tenga la incertidumbre si voy a quedar o no voy a quedar. Entonces está lleno de letras chicas. Y este gobierno y las autoridades, y desgraciadamente las autoridades de salud y particularmente Hacienda, son expertos en eso, en los grandes números. No hay duda que podrían ser más, pero lo importante es que lleguen. Para los senadores, muchos trabajadores de clase media quedan fuera del bono. A Sebastián le pasó el año pasado, cuando postuló al beneficio y había visto una rebaja de sus ingresos, pero no calificó. Ahora es dueño de la tostaduría Seji en Barrio Italia. Prefirió invertir los ahorros que le quedaban en una pyme antes de intentar de nuevo postular al bono. Juegan con los sentimientos de las personas, oiga, porque jugar con plata y con necesidades de la gente, eso no se hace, digo yo. Si lo van a dar, que lo den de corazón y que sea realmente verdad esta cosa que dan los bonos, pero sin que para algunas personas sí, para algunas personas no. Justamente es el debate que se tomó el Senado. La oposición estaba por hacer que las personas que accedieron al ingreso familiar de emergencia a inicios de año también pudieran obtener el total del bono clase media sin descuentos, una indicación para el gobierno inconstitucional y fuera de un acuerdo que habían tenido en la Comisión de Hacienda. Se nos representó que era inadmisible porque irrogaba mayor gasto. Y en ese entendido yo lo declaré inadmisible, no el resto, yo. Aquí nunca hubo acuerdo, nunca. Aquí lo que buscamos y conversamos harto buscando soluciones. Le entregamos efectivamente un borrador de acuerdo entre el gobierno y la Comisión de Hacienda del Senado, que lo tengo aquí. En todo caso, los acuerdos y los entendimientos son sinónimos. Pero por mucho diálogo y acuerdo, los senadores dijeron lo contrario. Estuvieron por permitir que el IFE y el bono clase media no sean incompatibles, algo que retrasaría la entrega del beneficio. Lo que tenemos ahora en este momento es una constitución que indica que este tipo de iniciativas son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Por lo tanto, nosotros hemos sido claros, cuando corresponda, el gobierno obviamente va a acudir al TC. Al tercer trámite con los diputados y diputadas, y esperamos que ahí sea el espacio del acuerdo final que permita pagar lo más rápidamente posible. Con la reserva de constitucionalidad hecha por el gobierno en el Senado, constitucional el bono clase media de podría hecha por el gobierno. De momento, lo único claro es que este lunes se vota en la Cámara de Diputados un futuro incierto para este paquete que pretende ser la llave que frene el debate por un tercer retiro del 10%. Según datos de Carabineros, hasta marzo se han multado a más de 200 motociclistas y solo en la comuna de Las Condes se retiraron 160 de estos vehículos. Es que la gran cantidad de demanda por delivery aumentó el número de motos en las calles, el elevado porcentaje de multados en el reportaje de Julio Sánchez. ¿Está claro ustedes la notificación? Usted va a quedar citado al juzgado de policía local de acá de Las Condes por conducir su vehículo sin haber obtenido licencia de conducir. Yo trabajo todos los días, mi papá en Venezuela está enfermo y coño, que me quiten la moto, brother. Yo estoy trabajando, ¿me entiendes? Al menos un 60% lo hace sin licencia. De los que ustedes fiscalizan. Los doctores que fiscalizamos. Vale harto, más de la mitad. Harto, claro. Un día cualquiera en plena cuarentena total en la región metropolitana. Llegamos a un punto de control en la comuna de Las Condes. Fiscalización no solo de permisos sanitarios, sino también de tránsito. Y las faltas aparecen de inmediato. Usted sabe que si usted no tiene una licencia para conducir, no debiera conducir una motocicleta. La moto ha sido uno de los vehículos más usados en el confinamiento, principalmente por el delivery. A muchos ha abierto la puerta a una nueva oportunidad laboral, más barata y también más riesgosa. Estuvo mucho más movido ahora que están encerradas las personas.
Mayor presencia de estos vehículos de 2 ruedas en las calles, donde sus conductores lamentablemente no se apegan al reglamento vigente. Así preocupa el aumento de infracciones detectadas en cada fiscalización. Usted, por ejemplo, un servicio normal, en un sector X, 6, 7 vehículos, motocicletas, perdón, los conductores lo hacen sin licencia. Usted que anda en la calle igual se ve harto, quizás motociclistas sin los papeles. Sí, sí, caleta. Conozco extranjeros que no han podido, que realmente necesitan trabajar y regularizar sus papeles. Claro, no han podido, quizás se arriesgan, ¿cachai? Y ese riesgo, principalmente por la necesidad, es el que se repite en las calles. En tan solo un rato de fiscalización pudimos ver a varios conductores de motocicletas infringiendo alguna norma. Usted para trabajar con una motocicleta tiene que tener licencia de conducir. Cancela la multa y el juez le da un documento para que vaya a los corrales municipales. Ahora, explíqueme usted ahora algo. Yo, si no tengo la moto para trabajar, ¿cómo cancelo yo la multa? Ese es el problema suyo. Usted anda conduciendo, yo no estoy cometiendo la falta. Claro, ¿Por qué me da la responsabilidad a mí si usted es el que anda cometiendo la falta de conducir sin licencia? Por lo tanto, como no mantiene licencia y no llegó ninguna persona que retire la motocicleta con licencia de conducir, la moto va a ser retirada de circulación. Es lo que más se repite, conductores sin licencia de conducir. Situaciones como estas increíblemente se fueron repitiendo y mucho en la jornada de fiscalización en la que estuvimos presentes. La motocicleta usted la puede recuperar hoy día mismo, tiene que cancelar la multa, tiene que dirigirse al tribunal. Necesito solicitar la grúa para hacer retiro de una motocicleta. Es que la infracción ya está cursada. Ya, pero mire, viene la grúa para acá. Él se puede llevar la moto porque él tiene licencia. Te vimos bien afectado, me imagino. Claro, mira, te digo por qué, porque yo trabajo todos los días, mi papá en Venezuela está enfermo y coño, que me quiten la moto, brother. Yo estoy trabajando, ¿me entiendes? La moto era Es de mi compañero, la moto es de él. Y vine a retirar la moto, pero no me la quisieron dar porque obviamente el caballero dice que ya había firmado el acta. Nosotros somos los que nos arriesgamos a hacer las entregas por el que no puede salir de casa. Obviamente tomamos la iniciativa de hacer esto, es un riesgo que se corre, es verdad. Pero ¿quién se arriesga a hacer el trabajo que no hacen los demás? Nosotros. ¿Qué prefieren ellos? ¿Que estemos delinquiendo, que estemos robando? Estamos trabajando, estamos haciendo el trabajo. Quizás sí hubo una falta, pero yo tengo licencia, vine a retirar la moto. ¿Qué permiso no tiene? La licencia, solo la licencia. ¿De conducir? Sí, por cuestiones de... Porque en Venezuela no es fácil sacar un certificado que piden acá. ¿Y ahora en qué andabas? Trabajando. ¿Trabajando? ¿De qué andabas trabajando? Trabajo en un servicio de salud. ¿Andabas repartiendo documentos? Bueno, ha pasado ya un buen rato desde que se está fiscalizando. Hubo un momento en que hubo mucha circulación de motocicletas, sin embargo ya desde hace una media hora aproximadamente no ha pasado casi ninguna. Lo que nos comentaban pudo haber sido que se pasaron el dato para no transitar por esta avenida donde está la fiscalización. Según datos de Carabineros, en lo que va del año ya van 201 infracciones de tránsito que han afectado a motociclistas. Solo en la comuna de Las Condes, según informa el municipio, en los últimos meses han retirado 162 motos. Ya sea porque la moto está sin patente o porque la persona que maneja la moto no tiene la licencia de conducir y se requiere una licencia de conducir especial para motos, que es distinta a la de auto y que no es internacional, hay que sacarla en Chile. Dichas fiscalizaciones, dicen desde el municipio, están motivadas además por el número de delitos que, dicen, se han realizado en la comuna arriba de este tipo de vehículos. Quisimos conocer la visión de Carabineros, si acaso también la policía y no solo los departamentos municipales están realizando estos controles, pero no estuvieron disponibles para este reportaje. El 27 de marzo intentaron asesinar a un equipo de TVN en la región del Biobío. Viajamos a esta zona en crisis para hablar con el líder de la CAM, Héctor Yaitul, quien asume diferencias entre grupos radicales mapuches. Y descarta ser uno de los responsables de este ataque. El periodista Iván Núñez y el camarógrafo Esteban Sánchez dejaron un trabajo pendiente y no porque no quisieran hacerlo, sino porque los agarraron a balazos. Pretendían realizar una nota sobre la coordinadora Arauco Mayeco y entrevistar a su líder Héctor Yaitul, pero los atacaron a tiros cerca del lago Yeuyeu y la entrevista no se realizó. Hay grupos que están en contra del movimiento autonomista
que no estaban de acuerdo que se hiciera la entrevista. Esteban perdió un ojo y Núñez quedó herido en un brazo. A los pocos días el periodista publicó en Instagram: la respuesta a este cobarde ataque no puede ser replegarnos y dejar de reportear. Y es que la relevancia del conflicto político y social de la zona mapuche nos obliga a informar lo que ahí sucede. Como bien dice Iván, no podemos replegarnos y como periodistas debemos reportear. Por eso viajamos a la zona. Comunidades cohabitan con plantaciones forestales de grandes empresas. Estas últimas son calificadas por los sectores que promueven la autonomía del pueblo mapuche como el adversario, y la CAM va en esa línea. Si por un lado tenemos la presencia del capital, del extractivismo en su máxima expresión, a través de las forestales, de los monocultivos, de la explotación indiscriminada de los suelos, de la depredación que eso significa y todo lo que el impacto medioambiental que ha traído como consecuencia nefasta. Y por otro lado tenemos la lucha mapuche, que es una alternativa muy legítima de reconstruir el mundo mapuche, sobre otra base, sobre otros principios, sobre otros planteamientos que son eminentemente nuestros, de comunidades, de pueblos. Eso choca, aquí hay incluso un choque de cultura. La CAM existe hace 23 años y es uno de los grupos autonomistas más importantes. Pero hay otros, como Huaychán Aucamapu o la Franja Lafkenche. La opción de que el ataque al equipo de TVN sea resultado de rencillas internas entre ellos, Yaitul la descarta. Tenemos diferencias. En los sustratos, en el fondo, no hay tantas diferencias, ¿ya? Entonces nosotros negamos aquí que hayan rencillas o peleas o divisiones de tipo fratricida. Eso es falso. Nosotros no tenemos problemas con las organizaciones hermanas. De hecho, las denominamos organizaciones hermanas. En este comunicado, la Franja Lafkenche dice que el equipo de TVN fue emboscado en terrenos de comunidades financiadas por Forestal Mininco, mediante lo cual esta empresa mantendría el control sobre el fundo choque reforestado con pino y eucaliptus. Van a tratar de frenarnos a cualquier costo. Por eso nosotros le endosamos la responsabilidad a las forestales de este episodio, porque ellos son los principales interesados de que nosotros nos demos cuenta de lo que está pasando en Gualmapu. Forestal Mininco respondió a nuestras consultas mediante un comunicado. Asume que mantiene relación con más de 380 comunidades y que en la zona del lago Yeuyeu ha generado más de 300 empleos. Respecto a estos cargos, indica que no corresponde comentar ni reaccionar a declaraciones de grupos terroristas. Nosotros no definimos nuestra lucha como una lucha de tipo terrorista. La definimos como una lucha absolutamente legítima en todo un plano de integralidad, ¿ya? Nosotros no peleamos los territorios, no recuperamos los territorios por un tema solamente de cambio de propiedad. Nosotros estamos desarrollando procesos de transformación para que el pueblo nación mapuche tenga justicia, una vida mejor, respetando sus normas, su cultura, su visión de mundo, su visión de hombre, las relaciones sociales y políticas que nosotros nos queremos dar. Y a eso nosotros le llamamos autonomía. CMPC asegura en su comunicado que hay comunidades que sufren amenazas de grupos que definen como terroristas, ataques e incluso asesinatos. Para Yaitul es la demanda de autonomía la raíz del conflicto con el Estado, con las forestales en cambio la reivindicación territorial. En ese contexto la CAM reivindica ataques incendiarios contra estas empresas, definen como actos de sabotaje las quemas de maquinaria y camiones, violencia a la que dan un carácter político en respuesta, dicen, a la violencia que se ejerce contra ellos. La responsabilidad de las forestales de imponer la violencia está muy clara, no solamente cuando presiona al gobierno para que militaricen la zona a través de todas estas fuerzas especiales, el Comando Jungla, los blindados, que son una forma de violentar al pueblo nación mapuche, porque nosotros frente a eso obviamente vamos a tener una actitud y una posición de autodefensa y de resistencia. Cuando la derecha está proponiendo estado de sitio, está proponiendo los militares como una solución al conflicto, de alguna manera nos está a nosotros emplazando de que también tenemos que construir una fuerza para anteponer esta realidad. Y eso es absolutamente legítimo, está incluso establecido como derecho internacional, que todo pueblo, que todo sector que se siente oprimido tiene el derecho a rebelarse. El líder de la CAM apunta al contexto político en que ocurre el atentado contra el equipo de prensa. La lucha gira en torno a una disputa territorial y a la recuperación de la autonomía como pueblo. Y eso es muy bien visto por los pueblos en general, también es bien visto por los organismos internacionales. A nosotros nos han contactado respecto de esos planteamientos y si estamos dispuestos a buscar un tipo de solución a este conflicto histórico. Ahora que hay un recrudecimiento
momento del conflicto parecen haber señales de que hay esta posibilidad de diálogo, en donde existan observadores internacionales, en donde existan garantes. Esto se hace en los conflictos, en general, ¿ya? Y nosotros, claro, vemos como una idea interesante, válida, la posibilidad de interlocutar más allá de hablar frente a nuestros enemigos históricos o nuestros adversarios, también hablar al mundo de por qué nosotros estamos luchando por la recuperación de los territorios y la autonomía. La posibilidad de un proceso de diálogo con observadores internacionales podría destrabar este conflicto y traer la paz que todos añoran. Esperemos que en este y otros casos se haga justicia. Sí, así que no queden impunes. Vamos a cambiar de tema. Le contamos que una familia denuncia la extrema lentitud de un proceso judicial por abuso sexual. Aseguran que un funcionario del colegio de su hijo se autodenunció por abusos sexuales en contra del niño. Y pese a esto y a un informe de la PDI, el hombre aún no ha sido formalizado. Que tenga una sanción, que tenga una pena, que no sea un caso más de un niño abusado, porque yo el día de mañana no quiero ver a este compadre suelto y a mi hijo muerto, colgado, suicidado por algo que le pasó cuando era niño. Es la lucha de un padre que asegura no va a descansar hasta ver tras las rejas a quien acusa de generar un grave daño en su hijo. Después de 5 meses, ver que el compadre sigue suelto, ver que no han hecho nada, ver que mi hijo no sale de la casa, duerme con la luz prendida, duerme con la puerta cerrada. Ver que tu hijo se siente amenazado al salir hasta la calle porque hay un compadre suelto y nadie hace nada. Una historia que para esta familia se inició a fines del año pasado. En ese entonces, un auxiliar del aseo de un colegio de Pucón decidió hablar con la directora y contarle algo gravísimo. Lo único que solicita en ese momento como victimario, ¿no es cierto?, pide apoyo. Dice, yo vengo porque yo ya no puedo más y sé que lo que hice no está bien hecho y necesito que me ayuden. Y de forma inmediata nosotros hicimos la denuncia en la Fiscalía. Se activó de forma inmediata el protocolo que se trabajó en conjunto con el Ministerio de Educación. Conocida esta denuncia, se hizo el despido automático de este funcionario. Va ante la autoridad del colegio, la directora y otras autoridades, y él señala que tuvo conductas sexuales con menores del colegio. Comenzaron a juntar piezas, serían preliminarmente abusos contra 2 alumnos del establecimiento, pero no descartan más. Incluso el sujeto habría amenazado a sus víctimas. Que si él decía algo, hablaba algo, él le iba a hacer daño a la familia, a su mamá. Y ante estos antecedentes es que persiste el malestar de la familia. También después se nos informa de Fiscalía que no puede haber detención debido a que no hay pruebas porque solamente es un relato lo que nosotros estamos escuchando. Muy extraño lo que ocurre en este caso porque efectivamente existe una autodenuncia, existe el relato de los menores, existe la psicóloga también de un relato de que el relato del menor era coherente, entonces no tengo una explicación concreta de por qué la Fiscalía no ha formalizado. Se autodenunció que hay un informe de PDI que dice que mi hijo fue violado y donde se ratifica y todo, y no hay ni siquiera una medida de protección, no hay absolutamente nada. Encuentro que es una burla a nosotros y a la seguridad de todos los niños. No hay medidas porque aún no hay formalización de cargos. Y lo que vamos a hacer nosotros con los padres que tomamos la decisión ayer, para acelerar este proceso, vamos a presentar la querella respectiva. Cosa que no, hasta ahora no, porque efectivamente estábamos esperando los antecedentes del curso de la investigación. Y temen que cuando esta ocurra no puedan ubicar a quien acusan de estos graves abusos. En la Fiscalía Local de Pucón defienden los tiempos de demora, asegurando que los antecedentes iniciales no eran suficientes. La denuncia fue realizada en términos genéricos, indicando solamente nombres de pila de los posibles afectados y sin determinar exactamente cuáles habrían sido estas conductas. Por ello, añaden que iniciaron indagatorias para recabar más antecedentes. Por los antecedentes estamos evaluando la posibilidad de solicitar una audiencia de formalización, lo que de concretarse se realizará en los próximos días, y también obviamente existen diligencias pendientes para determinar si es que existen otras personas determinadas concretamente que pudieran haberse afectado por estas actuaciones. Nosotros vamos a pedir la cautelar máxima, nosotros vamos a pedir prisión preventiva. Dolor que no se reparará nunca, pero que con la acción de la justicia podría aliviar en algo el trance vivido por las víctimas y sus familias.
En algunos días podría entrar en vigencia la llamada Ley de los Plásticos de un Solo Uso, que pretende regular la manipulación de bombillas, botellas y envases de estas características. Aquí les vamos a contar qué implica y cuáles son los alcances de esta nueva normativa. Vaya diciéndole adiós a cada uno de estos productos, plásticos de un solo uso, esos que en promedio tenemos un minuto en nuestras manos, pero que quedan por cientos de años en nuestro planeta. Ellos tienen los días contados. Esta es una gran noticia para la protección de los océanos, ya que esta ley busca regular aquellos productos plásticos que son más encontrados en las playas. Porque para que se haga una idea, los chilenos generamos al año más de 23.000 toneladas de plástico. Con un 60% de eso termina bajo el agua. Pero ojo, ese lugar no es el único que es afectado por este tipo de contaminación. Sino que afecta a diversos ecosistemas y zonas que están en distintas partes de nuestro país. Uno de ellos es la montaña. Los plásticos desechados se degradan lentamente, convirtiéndose en los famosos microplásticos que llegan a ser tan livianos, levantados por el viento, habitando nuestras montañas, lo que parece algo increíble. Mucha atención entonces, porque serán las bombillas, los vasos, botellas, utensilios y estos otros implementos los que estarán dentro de la normativa. Punto especial para bombillas, las que deberán ser reemplazadas por aluminio y cartón, y también la composición de las botellas será distinta. Va a obligar a todos los que venden bebida gaseosa a tener botellas retornables y además a recibirlas. Pero además, toda botella plástica que se fabrique en Chile a futuro va a tener que tener en su elaboración una parte de material reciclado, de botella reciclada, para que no queden más botadas en las playas. Ya aprobada por mayoría la Cámara de Diputados, la semana entrante podría ser promulgada como ley. Una vez en vigencia, se pondrá en marcha su primera normativa. En 6 meses queda prohibida la entrega de cubiertos plásticos, de bombillas plásticas, de revolvedores plásticos y de todos los artículos de Plumavit por parte de todos los locales de comida del país, ya sea para consumo en el local o para delivery. Será todo aquel plástico que se utiliza en restaurantes, supermercados, almacenes o locales de comida rápida. La idea es impulsar la economía circular, descarbonizar y reutilizar este plástico para que de esa manera logremos reducir su contaminación, bajando los 51 kilos de plástico que al año genera cada persona en nuestro país. Ofertas imperdibles en Easy. Está presentando Chilevisión Noticias. Samsung presenta Tecnonoticias. El comercio online sigue modificando sus formas de trabajo. Idear los mejores mecanismos para responder de manera inmediata, como también entregar la información confiable de cada producto, son parte de los desafíos de la venta online, que cada vez es más fuerte debido a las normas sanitarias. El encierro, locales cerrados y la cuarentena. Desde las clases hasta incluso el teatro y conciertos online. Así, en diferentes rubros han tenido que adaptarse a nuevas plataformas. El comercio no ha quedado atrás. Al menos el fin de semana pasado se puso a prueba el delivery como alternativa de venta para estos días de confinamiento. Pero lo que nos preocupa es que cada entrega venga en buen estado, a tiempo, y que los sistemas de compra sean lo más confiables posible. Nosotros tenemos un pool de actividades hoy día online, en el cual lo que queremos es que nuestros clientes puedan tomar la mejor decisión de su producto que más le acomoda, tener una compra informada, ¿ya? Y que tenga una experiencia similar como si hoy día estuviese comprando en una tienda física. Y ese es el gran desafío para el comercio online, poder responder a cada una de las necesidades de los consumidores que buscan la rapidez y la confianza para realizar las compras sin salir de la casa. Pero para eso hay exigencias en el mercado. Vital hoy día es claridad en la información, que ésta sea actualizada de forma constante, que los precios y las condiciones de pago sean súper claras. Lo otro, lo importante, vital, es el plazo de entrega. Es por eso que el comercio online busca alternativas para responder de mejor forma a las compras a través de sitios web. Hoy se puede recorrer una tienda de manera virtual y poder encargar un producto. Al momento de comprar un teléfono, incluso podemos dejar el nuestro como forma de pago, siempre y cuando cumpla las condiciones. Y para eso
Hay un equipo técnico que responde las preguntas en tiempo real y de manera remota, pero también las especificaciones de un producto pueden llegar directo a la casa. Si nuestros clientes visitan nuestro sitio web y aún quedan y persisten dudas acerca de las funcionalidades de los equipos, las diferencias, nosotros tenemos un servicio en el cual se pueden agendar visitas tomando todas las precauciones sanitarias respectivas, en el cual nuestros promotores pueden ir a la casa, explicarles, llevarles los productos, mostrarles las diferencias para que puedan tomar la mejor opción bien informado. Evita exponerse, evita contagiarse, es una gran ayuda para todas las personas. Que se evitan contagios porque obviamente estamos en una pandemia. Hace rato ya que la venta online que está para quedarse en realidad. Son parte de las soluciones que hoy buscan hacer de nuestras compras algo tan simple como vitrinear, pero esta vez desde la casa y con tan solo un clic. Samsung presentó Tecnonoticias. Y atención, porque a partir de las 22 horas Chilevisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Un espectacular desfile de momias de faraones se tomó las calles de El Cairo en Egipto, donde antiguos reyes y reinas fueron trasladados de un museo a otro. Esto tiene además un objetivo, porque las autoridades egipcias esperan que este desfile logre atraer turistas tras las pérdidas que ha dejado la pandemia. Por una noche, las calles del Cairo retrocedieron miles de años para ver pasar a los antiguos faraones que gobernaron una de las civilizaciones más antiguas del mundo. A bordo de autos blindados y acondicionados para su transporte y bajo un estricto protocolo de seguridad, las momias de 18 antiguos reyes y 4 reinas recorrieron las calles de la capital egipcia en medio de un ambiente que recreaba su época de mayor esplendor. Una histórica procesión musicalizada por la Orquesta Sinfónica de la Ópera del Cairo y que reavivó el orgullo nacional. En un primer nivel creo que es para todos los egipcios y así que hay un sentido de orgullo y entendimiento y una forma de mayor compromiso con nuestro propio pasado. Una puesta en escena, ¿no es cierto?, respecto a uno de los elementos o atractivos más grandes de Egipto, que tiene que ver precisamente con la antigua civilización que se desarrolló en los márgenes del Nilo. El desfile dorado de los faraones, como fue bautizado, tenía como objetivo trasladar las reliquias desde el Museo Egipcio hasta el Museo de la Civilización, que reabrió sus puertas este domingo tras una remodelación. Allí fueron recibidas por el presidente Abdel Fattah al-Sisi. Es la visibilización, ¿no es cierto?, de este nuevo museo, de sus colecciones, ¿no es cierto?, y que todos los días va creciendo. La mayoría de los egipcios siguieron las imágenes en sus televisores o incluso por internet. Para eso el evento fue promocionado con antelación, y es que las autoridades trabajaron por años en la organización de este desfile. Y la fecha de su realización no es casualidad, en medio de una pandemia que ha afectado al turismo en Egipto. Le estamos diciendo a la gente, a través de este desfile de las momias, que Egipto es seguro. Necesitamos que la gente regrese. El Cairo aún tiene misterio y magia, y las momias están haciendo eso. Ahora estos tesoros nacionales descansan en su nuevo hogar, aunque recién podrán verse en el remodelado Museo de la Civilización Egipcia a contar del 18 de abril. VTR presenta VTR Plus y VTR Plus Kids. Y PH, nuevas revelaciones, nueva temporada, viernes a las 10:30 de la noche. Están presentando Chilevisión Noticias. Estamos de regreso con más noticias. El aumento en la violencia y las balaceras en poblaciones, además de toneladas de drogas que llegan al mundo desde puertos chilenos, han encendido las alarmas. Chile dejó de ser solo un lugar de paso de droga y los expertos advierten la urgencia de enfrentar al crimen organizado. Este es el primero de una serie de 4 reportajes de los periodistas Pedro Azócar y Macarena Pizarro. Se han tomado los barrios y atemorizan a los vecinos. Muchas veces voy a dejar a un niño al colegio, puede ocurrir que en el camino me encuentre con una balacera. Tenemos un aumento de más del 200% en la comisión de delitos de homicidio con el uso de armas de fuego. El narcotráfico y la violencia que trae asociada ya no son un problema de los países vecinos. Están aquí y ni las leyes
ni las instituciones estaban preparadas. Di 932 kg di cocaína purissima proveniente dal Chile. ¿La mafia italiana está operando en Chile? Ciertos brazos operativos de mafia italiana han operado en Chile. Tenemos una visión del narcotráfico súper sesgada, por ejemplo, el microtráfico en el barrio alto, digamos, que es una zona de alto consumo donde no vemos el narcotráfico, pero el narcotráfico está. Yo no le echo la culpa solamente al tema del narcotráfico, aquí hay un tema de abandono social. 4 reportajes, múltiples miradas y una gran pregunta. ¿Estamos a tiempo de frenarlo? Narcotráfico, el fracaso de Chile. El estallido social y la crisis económica derivada de la pandemia crearon un escenario propicio para el narcotráfico. Como resultado de las verdaderas batallas que se libran en barrios y poblaciones por el control de territorio, hemos visto un alarmante aumento en la criminalidad y la violencia, y son los vecinos los más afectados. ¿Cómo es la vida en tu barrio? Es bastante complicada. Acá se ve mucho el tema de que la gente no hay autoridad, que a cualquier hora puede haber balazo, no puedes salir con los niños tranquilamente a la plaza. La unidad especializada en tráfico de drogas de la Fiscalía Nacional emitió un informe en el 2020. Ahí grafican la extensión que abarca este ilícito en la capital y determinan 5 zonas críticas, 3 de ellas en la zona sur, donde el fiscal jefe es Héctor Barros. Como todo negocio, el narcotráfico sufrió primero los efectos del estallido social y luego vino la pandemia. Lo que empieza a haber es mayor control con el estado de excepción, con las cuarentenas, con los toques de queda, y eso lo que complica es el ingreso ahora de la droga al país. Y eso nos trajo finalmente a que tuviéramos un aumento sostenido en la comisión de homicidios. Y esto es porque las organizaciones que operan a nivel territorial, al verse más estresadas por este mayor control y por las menores posibilidades de poder en el fondo realizar el negocio que es la venta o comercialización de droga, empiezan a enfrentarse entre ellas por el territorio, por el poder, por el mercado, por los consumidores. ¿En qué momento Chile se convirtió en base de verdaderas mafias que parecieran operar sin contrapeso? ¿Cuán permeada está la sociedad por la corrupción y el lavado de dinero? Sí, muchas veces los carabineros participan de esto. Participan y varias veces he visto que también cuando se le llaman, cuando van como a buscar la parte, sí lo he visto. ¿Qué es la parte? Es cuando le dan como plata para que ellos se queden callados por el tema de la droga. ¿A funcionarios de carabineros? Sí. Nosotros no nos podemos abstraer en la realidad de muchas policías en Chile, pero también en otras partes del mundo donde la corrupción, ¿no es cierto?, funcionaria o los delitos funcionarios es una realidad. Es decir, nosotros no lo podemos esconder. De hecho, este mismo departamento ha desarrollado investigaciones donde ha detenido, ¿no es cierto?, a carabineros que están vinculados con hechos reñidos, ¿no es cierto?, con las normas jurídicas vigentes. Pero yo lo que los llamo justamente es a denunciar. El coronel Manuel Cifuentes es el jefe del OS7, la unidad antinarcóticos de Carabineros, y es tajante respecto a la política institucional ante eventuales casos de corrupción. Cada vez que nosotros tomemos conocimiento, ¿no es cierto?, de que hay alguien que esté vinculado con delitos funcionarios, se generan los procedimientos de denuncia, investigación y detención. Y esas personas tienen que responder penalmente como cualquier otro delincuente. Juan Pablo Luna es director en Ciencias Políticas, docente de la Universidad Católica e investigador del Grupo Milenio. Cruza la mirada académica con estudios de campo relativos al crimen organizado. Se estructuran zonas grises en las cuales hay colusión e interacción entre agentes estatales, entre la legalidad y las fuerzas de orden, entre la política y agentes que profitan de la actividad y la expansión de esos mercados de crimen organizado. Es en esas zonas grises donde actúa la corrupción. Plata o plomo era la consigna de Pablo Escobar Gaviria, una fórmula que es inherente a este negocio ilícito, cuyo poder también radica en el dinero. Piense, por ejemplo, en el caso de las policías en Argentina.
las policías son un articulador fundamental de esa zona gris. En otros casos, como en el caso de Perú, eventualmente compran autoridades políticas locales o regionales. Por ejemplo, se habla de una narcobancada. Son diputados de distintos sectores políticos, pero que están financiados, digamos, por intereses narcos y que votan en bloque en temas como la regulación del lavado de dinero, que son específicamente relevantes para este tipo de agentes. Luis Toledo es el director de la unidad especializada en tráfico de drogas de la Fiscalía Nacional. Hay conciencia del problema que enfrentamos. Uno va a las poblaciones y lo que la gente dice es, todos sabemos cuáles son las casas de los narcotraficantes, todos lo saben, la policía incluso, dicen los vecinos, lo sabe, pero nadie hace nada. ¿Por qué pasa eso? Todos saben, ¿no?, que cuando se lanzan fuegos artificiales, en esa población está llegando algo. Pero ¿por qué no pasa nada? Todos sabemos que en la plaza estaban traficando droga, pero ¿por qué no pasa nada? Porque yo creo que hay mucho temor. Hoy día hay mucha violencia vinculada a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Toledo reconoce que hay falencias en el sistema. Carecen de herramientas para dar protección efectiva a eventuales testigos de estos delitos. La gente le cuesta y no va a dar información porque se siente más segura. Mire lo que le voy a decir, más segura incluso con la protección que le da el narcotraficante que con contar esto a un organismo oficial. Belisario Velasco fue el primer subsecretario del Interior en democracia. Dice que quienes argumentan que no había narcotráfico en dictadura están equivocados. El narcotráfico ya estaba metido en Chile y había filtrado las instituciones. Ya habían permeado la institución. Y el problema de ellos era lavar el dinero. Y para lavar el dinero tenían equipos de abogados, de policías, jueces, funcionarios públicos, que eran verdaderos carteles que existían dentro de Chile. Es en este contexto que en 1995 se promulga la Ley 19.366, que penaliza no solo el narcotráfico, sino también el lavado de dinero. El actual jefe nacional antinarcóticos de la PDI la recuerda. Incluye tipos penales que en Chile no existían, tipos penales como el lavado de activos, como el desvío de insumos químicos necesarios para la elaboración de droga, figuras como el agente revelador, el informante, la interceptación de las comunicaciones. Además, entregaba amplias facultades para investigar al Consejo de Defensa del Estado, organismo que centralizaba la lucha contra el crimen organizado. Llegó la Clara Saransky como jefa del Consejo de Defensa del Estado, que formó un equipo muy eficiente. Fue la época de las grandes operaciones contra los carteles narcoenquistados en Chile. Clara Saransky, hoy dedicada a la academia, ve con preocupación lo que ocurre en el país. Estoy alarmada porque el narcotráfico, yo diría que ha tenido una penetración más sistémica y con impacto más trascendente en Chile de lo que tenía en mis tiempos iniciales. Me llaman terriblemente la atención episodios que son ajenos a nuestra cultura criminal, si la podemos llamar así, que es el robo con homicidio. Porque Chile era un país de la estafita en la calle, del hurto, mucho hurto. Pero robos con homicidio, yo te voy a decir, primer semestre del 2020, robos con homicidio, en Chile aumentan un 43,4%. Y en la región metropolitana, y me lo leí muchas veces, aumenta un 80%. Mayor control fronterizo, vuelos restringidos y barreras sanitarias obligaron al narco a buscar nuevas rutas para movilizar drogas. La alarma se encendió en las costas y puertos chilenos. Todos los buques que están navegando por el mundo tienen un sistema satelital que nosotros nos obliga a tenerlos controlados. ¿Qué pasa? Y aquí juega las fotografías satelitales y en general los satélites un rol re importante, porque ellos podrían apagar el equipo. Entonces uno hace una comparación de lo que yo estoy viendo en pantalla con lo que me muestra la fotografía satelital. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que hay un barco que no figura en la pantalla, mandamos un avión, un buque y verificamos qué está pasando. Esta es la sala de control de la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas de la Armada.
Desde aquí observan las naves que ingresan y salen de Chile. Quien nos explica es el vicealmirante Ignacio Mardones, director general de Territorio Marítimo y Marina Mercante. El año pasado tuvimos un decomiso de una embarcación que venía de Perú, que la veníamos siguiendo hace bastante tiempo y que sabíamos que andaba en algo ilegal a través de actitudes sospechosas. Zarpaba de noche, llegaba de noche, cambiaba las caletas, estaba muy poco tiempo en puerto, o sea, era algo que a nosotros ya nos generaba una cierta sospecha. Pero los mayores volúmenes de drogas circulan en barcos grandes y la preocupación es permanente. Entre marzo de 2018 y junio del 2019 hubo 13 contenedores con cocaína que llegaron a distintas partes del mundo, cuyo puerto de origen era chileno. 9 de ellos zarparon de San Antonio. El manejo de información es entonces relevante porque permite afinar la puntería. Si yo le hago un clic a cada uno de los buques estos que están navegando acá, yo puedo llegar a ver el tipo de la nave. Y es una cosa que es súper importante acá. Puedo llegar a tener hasta los planos. Si queremos saber dónde podrían traer escondida la droga y todo, mira el detalle que podemos llegar. Muéstrame la tripulación. Si viene un buque en que uno sabe que tiene 4 tripulantes, que ya tienen condena y todo, automáticamente pasa a ser... El ojo puesto ahí. Exactamente. Cuando la Armada detecta aquí alguna actividad sospechosa o tiene algún dato respecto a que un buque podría venir con algún tipo de cargamento ilegal, lo que se hace es un abordaje de inspección, tanto vía aérea a través de un helicóptero como vía marítima en un patrullero. Lo que vamos a hacer a continuación es un simulacro, un ejercicio viendo qué es lo que sería si es que se recibiera esta alerta. En esta ocasión vamos a hacer el abordaje de este barco que se encuentra en la bahía de Valparaíso. Una unidad se desplaza a la nave por mar en una patrullera, mientras en paralelo efectivos del Grupo de Reacción Inmediata de la Armada se preparan para abordar un helicóptero y asaltar el barco desde el aire. Armamento principal al frente, 45 grados hacia abajo, saque cargador, percute, ponga cargador. La misión es ir a abordar un buque mercante fondeado en la bahía de Valparaíso. Ya, el punto principal de impacto es la proa. Vamos a embarcar, vamos a poner en marcha, vamos a ir al punto. Lo primero es evaluar la información que ya tenemos y evaluar también cuál es el buque que vamos a abordar. Una vez que lo tenemos identificado, tratamos de buscar cuál es la mejor forma de llegar a bordo este. Puede ser a través de una embarcación, una lancha rápida interceptora o a través de un helicóptero, que se ocupa una técnica que se llama cuerda rápida o fast rope, que permite insertar a los miembros de la partida de abordaje de forma rápida y segura al buque que queremos interceptar. La inserción sobre el buque es la primera parte de la operación. Después viene la segunda, que es encontrar lo que nosotros tenemos que es el objetivo de la búsqueda. Eventualmente, si tiene droga, nosotros tenemos que llegar a bordo y empezar a buscar, de acuerdo a la información de inteligencia que tenemos, hasta lograr obtener la evidencia que nos permita detener a las personas que transportan en este caso puede ser narcotráfico, la sustancia o la droga ilícita que llevan a bordo. Terminado este ejercicio, se encienden las alarmas y la Armada nos informa que un barco sospechoso recalará en las próximas horas en Valparaíso. Adentro motonave Alta Icón. Alta Icón, esta es la Autoridad Marítima de Chile guiada. Lo que enfrentaremos a continuación no es un ejercicio, sino una operación real de abordaje a una nave sospechosa procedente de Colombia.
Interesantísimo reportaje que aborda además una de las realidades más relevantes. No es el combate solamente al narcotráfico pequeño, sino al crimen organizado y al lavado de dinero. Así que mañana el segundo capítulo. Segundo de 4 reportajes. Exacto. Finalizan las noticias, pero los invitamos a seguir en Chilevisión con Yo Soy. Hoy hay gala de eliminación. Los participantes jugando su opción de seguir en competencia con imitadores de Salo Reyes, Ricardo Montaner, Miriam Hernández y Barry White, entre muchos otros. Y en CNN Chile me voy corriendo al otro estudio porque viene Tolerancia Cero. El invitado de hoy es el candidato presidencial Sebastián Sichel. Así es que muchas gracias por informarse con nosotros y nos vemos. Gracias, buenas noches. Easy. MG. BTR. Y Líder presentaron Chilevisión Noticias.